Portugal ganó, no sé si decir de la mano de Cristiano, pero está en octavos de final. La bienvenida para todos en este nuevo video aquí en Algoritmo de Gol, y vamos a hablar sobre lo que ha sido la agónica clasificación a la vigente campeona de Europa, en lo que promete ser un verdadero partidazo, en lo que muchos a veces llaman como el clásico de la península europea entre Portugal y España. Una Croacia que se puso al frente en el marcador con el gol de Ivan Perisic arrancando la segunda parte, pero donde Portugal supo responder ante lo que estaba siendo una hipotética eliminación en un mundial. De todo eso y mucho más vamos a ver en el video de hoy. No olvides dejar tu like y suscribirte. Y empezando con lo que era el contexto de ambos equipos, teníamos a una Portugal que venía de decepcionar un poco en lo que venía siendo en la fase de grupos, principalmente por lo que fue su desempeño ante las selecciones de la República Democrática del Congo y como lo fue el último partido ante Colombia el sábado pasado, lo que fue su cierre de grupo. Porque recordemos que Portugal era llamado a ser una de las amplias favoritas para llevarse este mundial, tomando en cuenta el plantel que traía. Jugadores que venían de ser campeones de la Champions, como João Neves, Vitinha y Nuno Mendes, teniendo futbolistas en un gran nivel de actualidad, como lo es João Cancelo, Bruno Fernández, Rubén Díaz, y claramente por tener al máximo goleador de la historia del fútbol, como lo es Cristiano Ronaldo. Pero lamentablemente el desempeño futbolístico de Portugal no había sido el mejor, no había sido el más destacado y mucho menos el más brillante. Por su parte, Croacia, quien supo aprender de los errores en cuanto a lo que la fase de grupos se refiere, fue mejorando poco a poco. Ganó sus últimos dos partidos en la fase de grupos ante la selección de Panamá y Ghana, pero había dejado una pobre imagen ante una selección fuerte, como lo había sido el caso de Inglaterra en el debut, con una alineación diferente a lo que se dio esta tarde en Toronto. La selección croata supo justamente revertir la mala imagen que había dejado en el arranque del mundial y tratándole un partido muy complicado y difícil a la selección de Cristiano Ronaldo. Una Portugal que en el primer tiempo arrancó siendo mucho mejor, teniendo ocasiones claras con llegadas con Bruno Fernández o algunos tiros de esquina, donde fue determinante por ahí el juego aéreo de la selección portuguesa, pero que al fin y al cabo no terminaba de darle el resultado a favor de los dirigidos por Bob Martínez. De hecho, luego del primer cooling break en el primer tiempo, el partido pasa a ser mucho más a jugarse como quería Croacia. De hecho, el último cuarto del primer tiempo termina siendo un partido mucho más chato, soso y por momentos lento, algo que claramente estaba siendo planificado por los croatas, tomando en cuenta de que sabían de que la selección portuguesa era un equipo con muchos más nombres y figuras que podían darle vuelta al partido cuando quisieran lograrlo, ¿no? Por lo cual, cuando se van al descanso, el arranque de la segunda parte termina siendo incluso mucho mejor a favor de Portugal. Tanto así que hubo una jugada clara, segundos nomás de arrancar la segunda parte, en donde Nuno Mendes, para mí personalmente, decide mal, teniendo la disposición de poder pegarle al arco, busca la opción de encontrar a Cristiano Ronaldo y el balón termina siendo rechazado por la defensa croata. Minutos más tarde, Croacia se revela ante los ojos de todo el mundo y consigue anotar el gol gracias a Ivan Perisic. Un Perisic que cada 4 años vuelve a aparecer en las portadas de los mundiales. Lo hizo en Rusia 2018, lo hizo en Qatar 2022 y claramente lo quería volver a hacer en Norteamérica 2026. En un mundial donde Perisic en esta etapa de su carrera ya no destaca como el extremo habilidoso veloz que era muy destacable en sus equipos incluso, sino que ahora figuraba como un jugador que estaba siendo un lateral por izquierda. Y tanto fue así el caso de que Perisic llega como sorpresa en el área, porque tras un centro de Stanisic que no encuentra a ningún futbolista de ataque de Croacia, termina encontrando al jugador del PSV Eindhoven para que anote así el primer gol del partido. Lo que era un batacazo para muchos, lo que estaba siendo una sorpresa y claramente con todas las creces de lo que se estaba dando en el encuentro, era una sorpresa total porque Croacia no había hecho los méritos necesarios como para ponerse al frente en el partido. Pero el fútbol tiene estas cosas donde te pueden sorprender.
y a Portugal lo estaban sorprendiendo gracias al gol de Croacia. Minutos más tarde, Portugal reacciona con acciones donde aparece Rafael Leao y donde incluso Cristiano Ronaldo anota el gol del empate tras un muy buen balón aéreo que encontró al número 7. Lamentablemente para sus intereses, Cristiano estaba en fuera de juego y el gol termina siendo anulado, por lo que antes de que el partido se vaya al cooling break, las sensaciones que tenía Portugal es que estaba muy cerca del empate. Tanto es así que en un tiro de esquina hay una sujetación sobre un jugador de Portugal en el área y que el VAR decide llamar al árbitro para que se revise si era penal o no, por lo cual al fin y al cabo tras la revisión se termina de confirmar de que sí era penal sobre el jugador de Portugal. No me recuerdo ahorita el nombre del defensor, pero recuerdo que la jugada era claramente una sujeción en el área y que Cristiano Ronaldo termina transformando en gol. Un Cristiano que se sacaba la amargura y la incomodidad de cargar en su espalda 5 mundiales donde no podía haber marcado en ninguna ronda eliminatoria. Recordemos que en el Mundial del 2006 no pudo superar la valla de los cuartos de final con la selección portuguesa, por lo cual termina justamente su participación y no pudiendo marcar en rondas eliminatorias. En 2010, en octavos de final frente a España, termina perdiendo por 1-0, claramente no hubo gol de Portugal, por lo cual no anotó él. En 2014 queda eliminado en fase de grupos. En 2018, como muchos recordaremos, la victoria de Uruguay por 2-1 frente a una Portugal que descontó con el gol de Pepe. Y en Qatar 2022, en el 6-1 donde gana Portugal, Cristiano Ronaldo vio el partido prácticamente desde el banco de suplentes, en uno de los encuentros más recordados por lo que fue la polémica de aquel entonces por la decisión del entrenador en dejar al comandante en el banco de suplentes. Como decíamos, Cristiano convertía el penal en gol y terminaba dándole esto una esperanza y una motivación mucho más grande a Portugal. Pero, dicho sea de paso, Croacia termina reaccionando mejor de lo que se esperaba, teniendo ocasiones claras de gol y donde incluso consigue 2-1, pero este gol termina siendo anulado. Cuando el partido pintaba para que ambos equipos se fueran a una larga interesante, faltando 10 minutos para que lleguemos a los 90, Bob Martínez decide tomar una decisión arriesgada, pero que con el paso de los minutos terminó dándole la razón. Saca a Cristiano Ronaldo del partido y mete justamente en el terreno de juego a Rubén Neves. Ya había metido minutos antes a Gonzalo Ramos, y lo que todo hacía indicar es que Bob Martínez quería a solo un punta en el equipo, y ese no era Cristiano Ronaldo. Algo polémico, algo que no se entendió en su momento, porque hasta esa circunstancia Portugal se estaba yendo a la larga con Croacia. Y como comentábamos en la previa que hicimos en el video, Portugal es un equipo, mejor dicho, Croacia es un equipo que de sus últimas rondas donde llegó a avanzar en las últimas copas del mundo, donde fue finalista y donde fue semifinalista, siempre llegó a sus rivales hasta la tanda de penales en su mayoría, a excepción de lo que fue con Inglaterra. Por lo que le ganes a Croacia en tiempo reglamentario era prácticamente una utopía, y todo pintaba para ir a la largue, y donde Croacia había ganado la mayoría de sus encuentros. De hecho, había ganado 9 de sus últimos 11 mata-mata. Solo perdió ante 2 campeones del mundo, Francia en la final del 2018 y Argentina en la semifinal del 2022, antes de que le ganen la final justamente a los galos. Por lo que cuando todo pintaba para irse a la largue, aparece Gonzalo Ramos con un gran cabezazo tras un gran centro que le ponen a la cabeza, y el nuevo jugador del AC Milan le daba la clasificación a Portugal, donde todos imaginábamos que el partido terminaría siendo justamente ya una victoria dramática y agónica a favor de los portugueses. Aparece un gol de Josko Vardiol de la nada, donde el partido se iba a ir a la largue, donde las emociones estaban al rojo vivo, donde la cara de Cristiano no sabía dónde esconderse, porque la decisión de Bob Martínez en ese momento iba a pesar mucho. Portugal se iba a ir a jugar una largue de 120 minutos sin su capitán, sin su estrella, pero apareció el VAR con una decisión polémica, con una observación para anular el gol por un fuera de juego que hasta el momento no ha quedado claro. Empata el gol del empate de Josko Vardiol, termina siendo anulado, y por el cual Croacia se queda sin posibilidades de extender su lucha por seguir avanzando en el mundial.
por lo que el cierre del partido tuvo mucho más drama y emoción de lo que fue incluso el partido como tal. Porque si bien Portugal dominó gran parte del encuentro y tuvo ocasiones donde Livakovic tuvo que intervenir, tal vez no fue el partido más arrollador de la Portugal de Bob Martínez. Pero aún así, jugó un partido inteligente, donde no se desesperó, donde encontró el gol rápido del empate con Cristiano Ronaldo y que con un Gonzalo Ramos sobre los descuentos termina dándole la victoria al conjunto luso. Creo que Portugal está en un nivel donde puede hacerle el pare a una España que viene embalada luego de ganarle 3-0 a Austria, pero que en donde ha enfrentado rivales de un nivel un poco bajo, podríamos decirlo. Podemos mencionar que España hace poco en la Nations League perdió contra Portugal en penales, pero en cuanto a lo que es el rendimiento de ambas selecciones, creo que es un nivel muy parejo, tomando en cuenta lo que va a ser el próximo partido entre lusos y españoles la próxima semana, por lo que serán los octavos de final del Mundial. Una llave muy bonita, creo que la más emocionante de todas, tomando en cuenta algunos cruces que ya se están armando, pero creo que sin ningún tipo de dudas este Portugal-España es una final adelantada, donde creo yo que si Portugal tiene el carácter y tiene el poderío de poder ganarle a esta España, estaríamos hablando de una seria candidata al título del mundo. Pero al fin y al cabo, para esto falta mucho, falta todavía revisar algunos detalles por lo que va a ser los encuentros de la siguiente semana y donde los octavos de final pintan para ser realmente apasionantes. Eso ha sido todo por hoy, no olvides dar tu like, suscribirte, activar la campanita y conmigo será hasta un próximo video.